Saludos, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a esta su escuela bíblica. Les invitamos, antes de iniciar nuestra clase del día de hoy, a que usted se suscriba a la página de YouTube Pastor Gustavo Casado Tabernáculo. Suscríbete para que te lleguen todas las notificaciones sobre estas enseñanzas y sobre algunas actividades y servicios que se están ofreciendo desde nuestra congregación. Les saluda su amiga y hermana Yesenia Saladín, en compañía de mi querida hermana Joanny Marte. Saludos, Dios les bendiga. Agradecemos al Señor esta bella oportunidad que nos brinda de poder compartir con ustedes a través de esta plataforma. Para hoy, Yesenia, un tema muy importante. Hoy vamos a trabajar la lección número 10 de nuestro material Patmos, que es un material exquisito con temas que son de mucha edificación y de bendición para nosotros. Y en el día de hoy vamos a estar trabajando la lección número 10. El tema de la lección que tenemos para hoy es el pecado del hombre conforme al corazón de Dios. El pecado del hombre conforme al corazón de Dios. Y de inmediato vamos entonces a pasar al texto y a la verdad práctica de esta clase del día de hoy, que es un tema muy interesante, Yesenia, muy importante. Así es. Y que sabemos que todos los que puedan ver esta grabación, pues van a ser edificados. Vamos a considerar el texto para el día de hoy, que se encuentra en el libro 2 de Samuel, en su capítulo 11, verso 27, que dice: mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Repetimos, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. La verdad práctica de la lección del día de hoy dice: solamente el revestimiento de la gracia divina en la fuerza y en el poder del Espíritu Santo puede librarnos del pecado, la ofensa premeditada contra Dios. ¡Qué gran verdad! No es con nuestra fuerza, no es con nuestro propio deseo humano que vamos a lograr poder librarnos del pecado, sino con la fuerza y el poder del Espíritu Santo que viene de Dios. Su fuerza sobrenatural que nos sostiene como personas, pero también como líderes. Amén. Y cuando menciono esta palabra, líderes, pues mi mente hace un viaje a un líder por excelencia, pero que se vio tentado, más no pudo resistirse. Y es nuestro querido David, un líder con unas grandes enseñanzas de arrepentimiento, pero con una muy mala acción premeditada. Entonces, vamos a estar dándole lectura en esta clase que vamos a exponer, o que ya estamos exponiendo, a nuestros objetivos principales, que son mostrar que David era el hombre conforme al corazón de Dios, describir el ambiente en que David pecó, cualificar el adulterio y el homicidio de David. Entonces, tenemos una clase interesantísima, y pues la pregunta sería: así como la Biblia nos demuestra las cualidades positivas de líderes que trascendieron en la Biblia, de personajes que nosotros admiramos, así también menciona sus errores y sus malas acciones. Exactamente, ¿qué es lo que mucha gente piensa que no sucede? La gente piensa que los héroes de la Biblia, esos personajes que tienen unas historias fascinantes, unas historias que nos envuelve, que nos atrapa, pues piensan que eran personas perfectas, que eran seres humanos que no cometían errores.
Sin embargo, la Biblia, que es la palabra de Dios, nos muestra tanto sus virtudes como sus defectos, sus flaquezas. Entonces, nosotros tenemos ahí, por ejemplo, a Noé, que faltó delante del Señor, Abraham, y el personaje de hoy que nos toca también, que es David. O sea, fueron personajes bíblicos que tuvieron una trascendencia importante en el ministerio del reino de Dios en la tierra, pero que también muestran esas flaquezas, esas debilidades que en un momento dado le hicieron errar y le hicieron fallarle a Dios en esa ocasión de sus vidas. Y que es ahí el momento en el que nuestro Señor Jesús nos recuerda en Mateo 26:41 el persistir constantemente en la oración. Sí, persistir constantemente en mantenernos firmes, porque solamente nosotros vamos a poder estar firmes ante las tentaciones con el poder de las fuerzas que nos da nuestro Dios. El mismo Jesús en su trayectoria por la tierra fue tentado, pero oró y contestó con la palabra del Señor y pudo huir de las tentaciones a la que fue envuelto por parte del mismo Satanás. Del mismo Satanás. Y vemos aquí a un líder por excelencia, un líder que todos admiramos, pero un líder que también fue admirado por Dios, Joanny, porque Dios lo llamó conforme a su corazón. Qué privilegio que Dios nos llame conforme al corazón de Él. ¿Qué es eso, Joanny? Conforme al corazón de Dios. Una persona, antes de entrar, Yesenia, ya en el mismo desarrollo de la clase, ¿verdad? Hay algo también que nosotros tenemos que considerar, y es la naturaleza pecaminosa que todo ser humano tiene. Cuando esa naturaleza pecaminosa no se contrapone a los designios de Dios, ni hacer la voluntad de Dios, cuando nosotros podemos entregarla al Señor. Mientras eso no sucede, estamos expuestos al pecado, estamos expuestos a fallarle a Dios. Porque no es por nuestras fuerzas. Porque no es por nuestras fuerzas, porque es que la misma naturaleza humana es inclinada, exacto, al pecado. Por naturaleza. Por naturaleza. Entonces, eso es lo que pasa, que ser cristiano no significa ser perfectos. Tenemos una naturaleza humana que vivimos con ella. Y contra la que estamos luchando día a día. Así es. Ahora, lo importante, como tú acabas de puntualizar, es que cuando nosotros miramos a Dios y nos volvemos a Él en ayuno, en oración, esa naturaleza humana entonces es sometida a la voluntad de Dios. Y ahí es entonces donde recibimos la fuerza que necesitamos para nosotros poder vencer. Porque son esas actividades espirituales las que fortalecen el espíritu, pero mayugan la carne. Porque nosotros tenemos un enemigo mortal que se llama carne. Y si nosotros no lo sometemos en ayuno, en oración, en vigilia, en silicio, en búsqueda, pues nosotros no vamos a poder salir airosos en este caminar en el que el Señor espera que al terminar esta batalla estemos íntegros para poder verle cara a cara. Bien, y volviendo a la pregunta que hiciste, Yesenia, de cómo es una persona, un hombre que tiene el corazón de Dios, bueno, o conforme al corazón de Dios. Bueno, es una persona que primeramente se preocupa por agradar a Dios en todo lo que hace. En todo lo que hace se preocupa por agradar a Dios. Sabe esperar en Dios. Es una persona que no se desespera. Es una persona que entiende que hay situaciones en las cuales hay que esperar, que no nos podemos adelantar. Es una persona cuyo corazón se mantiene conectado a todos los deseos de Dios. A todos los deseos de Dios. Y con ese enfoque siempre de manejarse de acuerdo a los planes de Dios para la vida de esa persona. Entonces esa conectividad entre ese deseo de yo agradar a Dios y de hacer su voluntad y de esperar en Él y de manejarme sabiamente, hace entonces que mi corazón y el corazón de Dios se conecten, y ahí es entonces donde Dios se complace
y comienza entonces a transformar y a cambiar la vida de ese ser humano. Pero eso se oye lindo, Joanny. Eso se oyó hermoso. Se oyera tan lindo si fuera así siempre y no tuviéramos ahí en la puerta de nuestra casa todas las tentaciones esperándonos y todas las piedras de tropiezos para hacernos caer. Porque fíjate que esa belleza que tú acabas de describir espiritualmente las poseía David. Y como líder, Dios lo tenía en su corazón. Y que de quien menos esperaba que actuara de la manera que actuó era de David, porque así conocía a Dios desde niño, tenía una relación con el Señor íntima desde niño. Entonces, a veces es sorprendente, o sea, hay personas que a veces nos sorprenden, igual como lo hizo David. Hay personas que en un momento dado le fallan a Dios y uno se queda como anonadado y uno dice, Dios mío, uno le duele, a uno le duele, aún no sea uno, a uno le duele el hecho de que ciertas personas en algún momento dado le fallen a Dios. Uno lo sufre bastante. Claro que sí. Pero en el desarrollo de la clase de hoy vamos a ver que lo importante de esto es no solamente el reconocer que fallamos, sino el saber que Dios nos restaura cuando nosotros de corazón nos arrepentimos de ese mal que hayamos cometido. Y es un mensaje, Johan, también para nosotros como seres humanos, porque David es una muestra de que Dios está dispuesto a perdonarnos cuando nosotros decidimos apartarnos, porque la Biblia dice, el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y una muestra de esto es David, pero a veces nosotros mismos como personas no queremos perdonar, no queremos recibir a un hermano, a una persona que en algún momento, al igual que yo, puede estar puede fallar, porque fallamos. Entonces a veces queremos vernos como personas intachables y juzgar. Y pues David no cometió un pecado porque ese pecado estuvo detrás de él. Él fue tras ese pecado. Así es. Él fue tras ese pecado, él lo premeditó. Pero hay una diferencia en él que hubo de Saúl. Porque hay gente que dice, yo no entiendo qué pasó, porque yo creo que Saúl hizo como cosas como menos sentidas que David, y Saúl fue desechado. Así es. Y fíjate Yesenia, que los dos fueron escogidos por Dios. Los dos tuvieron el privilegio de ser elegidos por Dios para desempeñar una función importante en el pueblo de Israel. Así es, uno bajo su voluntad permisiva. Así es. Y otro bajo su voluntad absoluta. Así es. Solo que Saúl no apreció ese privilegio, y su soberbia y esa altanería provocó que fuera desechado, que fue la gran diferencia del corazón de David. Así es, un corazón dispuesto no solamente a reconocer que le había fallado a Dios, sino también a de alguna manera apartarse, ¿verdad?, de eso que había hecho. Y ahí es donde, digo yo, radicaba la grandeza de David, con la humildad, que él se humillaba delante del Señor, reconocía su falta y se apartaba. Y fíjate que quizás no fue la única falta que David cometió, que quizás hubieron otras, pero esta es una de las que más resaltó la vida de David, y de algún modo marcó no solamente su vida, sino también la de su familia. Sí, porque es que trajo consecuencias, serias consecuencias, peores, porque es como cuando tú tejes una pequeña mentira. Cuando tú tejes una pequeña mentira, esa va a traer otra mediana mentira. Entonces, bueno, como la ponen por tamaño, pero realmente las mentiras no tienen tamaño. Vamos a ponerlo así. Entonces luego esta trae una mayor, y al final tú terminas con una serie de consecuencias terribles, que fue lo que pasó con David. Así es. Entonces lo importante de esto es saber que aunque nosotros
estamos siendo parte del pueblo de Dios. Quizás algunos de nosotros hemos sido señalados con cargos de liderazgo importante dentro de lo que es la obra de Dios. Saber que como seres humanos podemos fallar. Podemos fallar. Ahora, ¿qué es lo recomendable? ¿Qué nosotros podemos hacer para evitar caer en la deshonra espiritual? Dios claramente nos deja plasmado en su palabra que nosotros los cristianos debemos de igualarnos en cuanto a la santidad a Él. Dice, sed santo porque yo soy santo. Y nos dice que esa santidad debe de ser en toda nuestra manera de vivir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir detrás de la santidad, trabajar la santidad en nuestras vidas, orar, ayunar, nutrirnos del conocimiento de la palabra de Dios, y esto nos va a evitar a nosotros caer en ese tipo de situaciones. Pero, vamos a suponer que has caído, vamos a suponer que le fallaste a Dios. Pues todo no está perdido. ¿Por qué? Porque si nos acercamos al Señor y de corazón venimos arrepentidos delante del Señor, lo más que Él quiere y está dispuesto a hacer es a perdonar nuestros pecados. Eso es lo que Él quiere. A eso fue que vino, a eso fue que envió. Que eso fue lo que David hizo. A eso fue que envió a su Hijo Jesús. Y eso es lo que Dios quiere, y la Biblia lo dice. Así que es. Todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Habla en plural y sin distinción de personas. Y es lo que Dios quiere. Entonces, con esta primera parte que nosotros acabamos de exponer, queda demostrado que aún los líderes y los hombres puestos y escogidos por Dios en algún momento le puedan dar lugar al enemigo. Así es. Pero que el arrepentimiento sincero, como tú bien lo acabas de describir, es lo que nos va a llevar a Dios. Pero también, Joha, el apartarnos. Muy importante, muy importante. Porque a veces sentimos ese cargo de que hicimos algo mal, pero en lo adelante volvemos y fallamos porque nos descuidamos. Entonces, mi hermana Jessie, vamos a entrar en el desarrollo de este punto número 2, que habla acerca de el ambiente en que David pecó. Hay algo muy importante que yo creo que todo cristiano debe de considerar, y es que no todos los ambientes son apropiados para un creyente. No todos los ambientes son apropiados para un creyente. Porque es que dependiendo del ambiente donde tú estés, tú eres motivado a hacer cosas. Tú eres motivado a mirar cosas que a veces no debes de mirar. A veces estar en un lugar puede incurrir en que nosotros de alguna manera aportemos para ciertos desliz que puedan venir a nuestras vidas. Y entonces David, lamentablemente, debiendo de estar en un lugar, escogió estar en otro. Y ese es un asunto también que es un poco peligroso. Y estaba en otro lugar, pero también su mente estaba ociosa, porque él debió de estar en el lugar de batalla. Se quedó en el palacio. ¿Y qué estaba haciendo David en el palacio? Caminando, desayunándose, comiendo frutas, tranquilo, tomando vino. Sí, yo me lo imagino a él decir, voy a parafrasear ahora, bueno, yo he peleado algunas batallitas. Los muchachos que vayan hoy. Y se encuentra con el pecado frente a sus ojos. Esto me hace pensar, Joha, en una frase que yo he oído muchas personas decir: mente ociosa, baúl de Satanás. Así es. Y así estaba David, porque no tenía un oficio en el momento. Lo más probable, esas ventanas espaciosas en ese palacio, David miró, y en otras ocasiones quizás él había visto a esa mujer, ya lo sabe, pero él la había visto con ropa. En otras ocasiones, porque era la mujer de Urías.
de una persona conocida de él. No, de uno de sus oficiales de primera fila. Y él debió de haberla conocido. Así es. Él debió de haberla visto, pero en esta ocasión él la ve distinta. La mujer se estaba bañando y él la vio. Comenzó la mente ociosa a maquinar. Y sabes, Jessy, pensaba yo cuando leía la clase, el poder que tiene la vista. Eso es increíble. Lo que nosotros a veces podemos introducir a nuestro cuerpo por medio de la vista. Entonces, fíjate que cuando nosotros a veces miramos algo, inmediatamente nuestra mente se conecta con eso. Y se generan una serie de pensamientos. Se manda un mensaje al cerebro y a todo el cuerpo. Exacto, se generan una serie de pensamientos que si nosotros no los controlamos, entonces ahí es que viene en donde hay personas que vieron algo primero y luego que pensaron en eso, piensan en cosas terribles, pero porque vieron, primero fue la vista. Entonces, nosotros con la mirada incluso podemos decir muchas cosas. Y hay muchos tipos de mirada. Hay miradas que tú te das cuenta cuando tú le caes bien a una persona. Sí, por eso dicen que las miradas hablan. Exactamente. Entonces, hay miradas dulces, hay miradas que enamoran, hay miradas que son tiernas, hay miradas que son apasionadas. Hay, ¿verdad?, maliciosas. Pero exactamente. También hay miradas que son maliciosas. Y yo creo que por ahí andaba David. Por ahí andaba David. Hay algunas personas dicen de que el asunto no es mirar, tú puedes mirar. El asunto es cuando tú miras, vuelve y mira y vuelve y mira. Porque tenemos los ojos, vamos a mirar. Y si esa mujer no se estaba dando cuenta que él estaba mirando, exacto, ella se hizo todo su protocolo de baño y él estaba pendiente en esa ventana. ¿Y cuáles pensamientos pasaron por la mente de David en ese momento donde él dejó fija su mirada? Porque ahí está el asunto, Yesenia, a veces vemos algo que en realidad es atractivo para nosotros. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros sabemos que esa atracción me puede causar algún problema en mi relación con Dios, yo tengo que voltear, quitar la mirada. Y la Biblia lo dice, huir. Tenemos que huir y dice resistir. Resistan al diablo y huirá de vosotros. Eso es igual, por ejemplo, Jessy, las personas que están en una dieta rigurosa porque quieren bajar de peso, van a una actividad en donde hay un buffet donde está todo lo que esa persona le gusta comer. Cuando va y se para delante del buffet, que ve todo, si deja su mirada fija en cada uno de esos platos que le apasionan, que le gustan, va a caer, va a terminar comiéndoselo. Porque el olor ya lo está alimentando. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hace la persona fuerte? La persona que dice, no, yo estoy decidida a no romper mi dieta. Que mira los platos y le pasa así por delante y va al plato donde verdaderamente le conviene. Su ensalada. Exacto, su cosita light, sus ligera. Trigos. ¿Verdad? Entonces, el asunto está en nosotros mantener fija la mirada en cosas que a nosotros no nos conviene estar mirando. Vamos a voltear, vamos a mirar para otro lado. Vamos si es posible, hasta mirar al cielo y alabar a Dios. La mirada, a distraernos. Y Job sabía esto, por eso dijo en Job 31:1, hice pacto con mis ojos. Hice pacto cuando Job dice eso, que fue un hombre perfecto ante los ojos del Señor. Él sabe que vienen unas consecuencias si él sigue con su mirada puesta en una virgen, en una joven, en una persona que él sabe que no le conviene. Que no le conviene. Y entonces él mismo, en ese mismo verso, explica las razones. Él dice, si yo desvío mis ojos, si no hago pacto con mis ojos, ¿cómo pues? Dice él, ¿cómo él habría de mirar a una mujer virgen? ¿Qué galardón me daría Dios? ¿Y qué heredad el Omnipotente? Él mismo sabía que si él desvirtuaba esa mirada sobre aquella virgen joven, eran consecuencias malditas que él iba a tener. Así es. Y con su Dios, que él se sacrificó tanto para no pecar. Porque ahí está el detalle.
lo penoso, después que uno tiene tantos años sirviendo al Señor, que por uno no desviar la mirada, uno caiga como de manera tonta, diría yo, ante la oferta que nos hace el enemigo. Entonces, la pregunta sería para los que nos ven, ¿dónde estás poniendo tú tu mirada? ¿La estás poniendo en el lugar correcto? ¿O es necesario que te detengas y que pienses un momento si te conviene eso que tú estás viendo? Si te está edificando, eso que tú pasas horas viendo, te está nutriendo, te está ayudando en tu vida espiritual. Entonces, ojalá sea momento de que tú te detengas y puedas pensar que, como dijo el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. O sea, que todo lo que nosotros vemos, aunque nos es lícito verlo, no todo es edificante para nuestra vida, y tenemos que tener cuidado con eso. Tú sabes, Joa, que nosotros hicimos una actividad con los adolescentes en secuencia. Fue una serie que se llamó Mis Sentidos para Cristo, donde nosotros le hablábamos a los muchachos sobre la importancia de cuidar los sentidos. Y uno de los sentidos que más controversia causó fue la nariz, porque decía, pero ¿y cómo yo cuido mi nariz? Y en realidad, con cada uno de nuestros sentidos son los que le dan indicación al cerebro y al cuerpo completo de las acciones que debe de realizar. Así es. Sean malas o sean buenas. Entonces, en este momento, nosotros, a través de esta enseñanza, queremos instar a todos los hermanos y amigos que nos están viendo en este momento a que conecten sus sentidos con Cristo. Así es. Conectemos nuestros sentidos con Cristo para evitar que ellos se encuentren con algo que los desconecte y los lleve a conectarse con lo que no tiene que conectar. Pues una cosa importante también, Yesenia, que destaca el ambiente en el cual se encontraba David, es que él mismo propició el caer en ese pecado. O sea, tenía que estar en la guerra, tenía que estar acompañando a sus oficiales, pero prefirió quedarse en el palacio ese día. Entonces, de alguna manera, él creó el ambiente para de alguna manera entonces tener la mente ociosa, estar viendo lo que no tenía que ver, y no solamente ver, sino entonces maquinar de forma, diría yo, hasta descarada, ¿verdad? El acto que él cometió con esta mujer, porque él tenía algo, como rey, lo que él pidiera, sí, él lo podía conseguir. Exactamente. Como rey, él decía, tráiganme a Juan o a Juana, y se lo tenían que llevar. Así es. Por eso él pidió, cuando vio a la mujer, tráiganme a esa mujer. Él la mandó a buscar. Sí. Pero ya en su mente, ya él había tenido todo tipo de pensamientos. O sea, ya él tenía una antesala preparada para lo que ya iba a suceder. Y eso es muy peligroso, y es algo en lo cual nosotros deberíamos detenernos a pensar, que a veces nosotros, por estar haciendo las cosas que no debemos de hacer en ciertos momentos, creamos ambientes que son propicios para el pecado, que son propicios para fallarle a Dios. Por eso es que, volviendo a lo que nosotros vemos, hay, por ejemplo, jóvenes, hay personas y adultos también, que ven ciertos programas de televisión, que van a ciertos lugares, que tienen ciertas conversaciones con ciertos grupos de personas, que no es más que una antesala a lo que podría pasar si esa persona no se retracta y dice, no, pero que este ambiente no es el mío. Ayer yo hablaba con alguien, Yesenia, y me decía que en un tiempo donde tuvo muchas situaciones familiares en su vida, él visitaba a unos amigos. Son amigos que se conocen desde hace mucho tiempo, y dentro de esos amigos hay personas que no son cristianas. Entonces él dice que la situación que tenía, ¿verdad? A veces salía y se iba a visitar a sus amigos,
Pero cuando él llegaba donde los amigos, se encontraba un ambiente donde ellos estaban tomando cerveza, escuchando música que no cristiana, y él se sentía incómodo, se sentía como que no pertenecía a ese ambiente. De modo que él tomó una decisión sabia. ¿Qué hizo él? Él le dijo, no, yo me voy. Porque yo tengo una situación familiar. Cuando llego acá, lo que encuentro es este ambiente de cerveza, de música, de mucha alegría. Y pienso que más que bien, lo que me puede es hacer mal. Entonces, los amigos se incomodaron porque él se iba. Pero él tomó la mejor decisión. ¿Por qué? Porque ese ambiente no era el ambiente adecuado para él estar en ese momento. Entonces, nosotros tenemos que tomar eso en cuenta al momento de nosotros compartir o estar en ciertos lugares o crear situaciones que puedan hacernos caer a nosotros en situaciones después lamentables. Porque las tentaciones y las ofertas siempre van a estar ahí. Siempre. Y los ambientes siempre van a estar ahí. Daniel estuvo expuesto a un ambiente distinto, pero él propuso en su corazón agradar no a contaminarse. Dios. Así es. Y cuando yo pienso en David, de que él creó un ambiente, mandó a buscar a esa mujer, porque esa mujer no estaba con él. Yo tengo que pensar en José. Así es. Yo tengo que pensar en la gran diferencia de que con José el pecado va hacia él. Así es. Él no fue a buscar eso, el pecado va hacia él. Y este hombre sale corriendo del pecado de tal forma que deja hasta sus vestiduras. Así es. Entonces, ¿se puede? Sí, se puede. Se puede. Hay momentos difíciles y que nosotros somos puestos a pruebas, pero se puede, porque así como el mismo David cayó en su propia trampa, por así decirlo, ¿verdad? El José, que estuvo a punto de caer en la trampa que le tendió el enemigo, no que preparó él, huyó, porque por la mente de él ni siquiera estaba pasando nada de eso, y él pudo huir. Y esto es lo que yo me pongo a pensar a veces cuando pienso en mí, en la humanidad. Si esas personas de acá de la Biblia pudieron, ¿por qué nosotros no podemos? Y es que la Biblia lo dice, Yesenia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Además, Santiago también, el apóstol Santiago nos aconseja ahí en Santiago 4:7 que debemos de resistir al diablo y de nosotros huirá. Entonces, ¿qué es lo aconsejable? Aunque estemos quizá de manera imprevista, ¿verdad? Quizás no deseamos estar en ese lugar, se creó un ambiente que no es el adecuado para nosotros, quizás estemos en una situación embarazosa en algún momento. ¿Qué es lo que nos manda? ¿Qué es lo que nos aconseja la palabra de Dios? Resistir al diablo y de nosotros huirá. Porque como dice el mismo apóstol Santiago, no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana. Todas las tentaciones son humanas. Y el mismo Jesús, dice la palabra del Señor, que fue tentado en todo. Cuando yo pienso en esto, yo me imagino no solamente a Jesús delante de Satanás, sino delante de una mujer en algún momento que quizás le estuvo zarandeando para hacerlo caer, porque como él vino como rey, pero no tenía vestidura de rey, así es, ni vino ni estaba en un palacio, para la gente poder comprobar que él estaba diciendo la verdad. Yo me imagino todo lo que sucedió alrededor del pobre Jesús y con todo lo que tuvo que lidiar Jesús para demostrar que él era el rey, que andaba en sandalias con una túnica normal, como todos los que estaban en ese lugar. Pero Jesús pudo. Así es. Y nosotros también vamos a poder en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, lamentablemente, Yesenia, David no solamente manda a buscar a aquella mujer, a Betsabé. David no solamente tiene relaciones íntimas con aquella mujer que él sabía que era casada, porque eso es lo triste. Sí. Porque a veces se puede dar el caso de que yo no sabía. Ay, discúlpame, yo no sabía. Pero sabiendo él la condición de Betsabé, porque sabiendo, sí, porque él investigó. Sí. Fíjate que
qué tan armado, ¿verdad? Estaba el muñeco que David creó en su mente, que él investigó todo. ¿Quién es esa mujer? ¿Cómo se llama? ¿Está casada? ¿Es soltera? ¿Quién es su esposo? Sí, mi rey, está casada. ¿Quién es su esposo? Urías. Urías es uno de mis principales oficiales. Pero con todo y eso, ya la mente de David estaba totalmente llena de deseo hacia esa mujer, deseos incorrectos hacia esa mujer. Y agarrándose del poder que como rey él tenía, pues también aprovechó esa oportunidad y dijo, tráiganme a esa mujer. Y tuvo relaciones íntimas con esa mujer. Y esto tuvo consecuencias graves. Y después de él haber tenido estas descripciones tan claras y tan precisas, y de quizás en algún momento haberla visto, quizás, vamos a suponer, ¿verdad? Él pudo haber detenido su plan carnal. Exacto. Y no haberlo extendido ya a otro espacio, ¿verdad? A otra situación. Que trajo consecuencias peores, porque convierte a Urías en el enviado de su propia muerte. Así es. Cuando no pudo hacer que éste se allegara a su mujer para hacerle creer que el fruto que llevaba en el vientre era de él, de su esposo. Era tan fiel, ay Dios mío, este hombre al rey, que se quedaba haciendo lo que le correspondía. Y aún él le reclama, David le reclama, él le dice, no, porque es que si están aquí, ¿cómo me voy a ir yo a acostarme al regazo de mi mujer? Yo también debo de estar aquí sacrificado. Entonces, cuidando a mi rey. Cuando no le da resultado este plan, entonces provoca otra situación. Que fue peor, o sea, provocar con premeditación, con alevosía, el asesinato de uno de sus oficiales más importantes. Y fieles. Y hablábamos acerca de las consecuencias del pecado. ¿Por qué, Yesenia? Porque hay personas que le fallan a Dios y ocultan que le han fallado a Dios. Eso es muy peligroso, porque eso te sumerge a ti en un letargo espiritual que puede terminar no solamente con tu estado físico, sino peor, tu estado espiritual, tu estado emocional. Desbarata familia, desbarata hogares. Y eso es lo lamentable. Ahora, ¿qué dice un adagio por ahí? Que el diablo tapa hasta un día. Que se llega un momento en que te quita la sábana. Y dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Entonces David pensó que con lo que él ideó de mandar a matar a Urías o de ponerlo en primera fila para que fuera uno de los primeros que fuera muerto, él pensó, con esto yo resuelvo todo. Sí. Y no obstante a eso le dan la noticia de que ha sucedido tal y cual él lo planeó. Entonces muda a la mujer para el palacio a los pocos días para hacer creer también que todo pasó normal, que ese niño no era producto del adulterio. Exactamente. Que ese embarazo no era producto del adulterio. Pero fíjate entonces que así mismo como Dios es misericordioso y nos ama y muestra su amor para con nosotros, también nos resta, ¿verdad?, a nosotros, a que nosotros seamos sinceros. ¿Bien? Y nos pone ahí entre la espada y la pared y nos cuestiona y nos pone ahí en estrecho para provocar en nosotros que nosotros podamos sacar ese pecado, sacar esa falta y reconocerla. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nosotros muramos. Dios no quiere que nosotros sucumbamos ante el pecado. Él quiere que nosotros nos retractemos, que nosotros reconozcamos nuestra falta y que posteriormente nos arrepintamos de tales hechos. Entonces, eso es lo que él hace con David. Así es. Eso es lo que él hace con David. Muestra su misericordia una vez más, pero lo hace con el deseo de que David reconociera que él había cometido una falta. Y así como lo llamó, conforme a su corazón,
concluye ese capítulo 11 diciendo que eso desagradó totalmente al Señor. Entonces ahí queda bien claro que nuestro Dios ama a los que pecan, pero aborrece lo que hacen. Porque la persona hace una acción que a Dios desagrada, pero Dios ama al ser humano. Así es. Y ese amor profundo que solamente lo puede dar Dios es el que lo hace perdonarnos. Porque a veces ni nosotros mismos podemos perdonarnos, no ni siquiera al hermano, incluso hasta nosotros mismos. Hay personas que el mismo Dios ha tenido que decirle: ya yo te perdoné. Así es. Perdónate. Y viven cargando con esa culpa. Y Dios hace tiempo le perdonó. Y porque mostraron ese arrepentimiento. Pero como tú decías, hay consecuencias. Hay consecuencias. David no solamente adulteró, cometió un homicidio, aunque no fue con sus propias manos. Sí, pero fue la cabeza que ideó todo. Como Rafael Leonidas Trujillo, que orquestaba sus planes, mandaba. Exacto, y mandaba a otro. No, yo no he matado a nadie, pero él mató a todo el mundo. Exacto. Entonces, hay algo que me impactó al estudiar esta clase, y es que Joab sí descubrió las hazañas de David. Pero ya David no sigue siendo el mismo delante de Joab. Porque hubo una ocasión que cuando Joab mató a Abner, David hace como una plegaria, como haciendo entender que nada tuvo él que ver y que hay las consecuencias que le iban a tocar a Joab. Y ahora él se convierte como este asesino, se convierte como esta misma persona. ¿Y por qué te traigo esto a colación, Joha? Porque cuando nosotros como líderes y como cristianos caemos en estas faltas graves, ¿cómo nosotros podemos mirar a los demás? ¿Cómo yo puedo, como pastora de jóvenes? Mira, yo le pido mucho al Señor todos los días por mi vida y por la vida de mi esposo, que nos ayude a estar firmes. Amén. Nosotros como pastores de jóvenes, ¿con qué ejemplo? ¿Con qué mirada? Yo le voy a decir a un joven, después de yo tener un año entero hablándole de santificación, que es el tema de este año, una generación que se santifica, una generación que honra ese atributo tan especial de Dios, y que yo venga y tropiece, ¿con qué cara yo salgo delante de esta juventud del tabernáculo? Cuando estoy diciendo que nos santifiquemos y tropiezo con una piedra que se interpuso en mi camino y yo pude huir, o le di lugar a seguir tropezando. Entonces David se vio en esta situación que quizás dirían, pero eso fue una consecuencia. Eso es una gran consecuencia, porque tú caes de la estima en que te tienen a ti las demás personas. Y a veces recuperar esa imagen y recuperar esa palabra y recuperar ese privilegio de esa gracia divina que Dios te da, mucho. Eso cuesta mucho tiempo y mucho sacrificio, volver a cultivarla. Así es. Pero lo importante de todo esto es que hay verdades que nosotros no podemos ocultar. Y una de ellas es que no importa la posición que el Señor nos permita escalar como líderes dentro de su obra. Somos seres humanos frágiles, somos seres humanos que por nuestra propia cuenta no vamos a poder sostenernos de pie ante las tentaciones que nos ofrece el mundo, que nos ofrece el enemigo. Reconocer que en Dios es que somos fuertes. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Fortalecernos cada día más en el Señor. Y si por casualidad, bueno, tú me dirás, bueno, yo no soy líder, pero tú eres parte del pueblo de Dios. Y quizás estás en una situación vieja, de algún pecado que hayas cometido en alguna ocasión, y lo tienes ahí oculto, lo tienes ahí adentro, y eso te está matando por dentro. Te queremos decir que todavía hay oportunidad. Así es. Que tú te puedes levantar, que tú puedes confesar tu pecado y que el Señor
te va a perdonar, el Señor te va a restaurar, el Señor va a restablecer esa relación perdida que tienes ahora con el Señor. Él lo va a hacer, pero tú tienes que tener esa disposición de tú reconocer tu falta, confesarla y entonces dejar que el Espíritu Santo comience a trabajar desde adentro y comience a sanar esas heridas. Y ese fue el éxito de David. Su gran éxito. Y nosotros lo comprobamos ahí en el Salmo 51. Jessy, me gustaría que tú lo buscaras ahí en la Biblia, el Salmo 51, ya para nosotros ir concluyendo el tema de hoy, que fueron las palabras que David usó cuando él confesó este pecado. Y yo me gustaría, Jessy, que tú leyeras ahí en el Salmo 51 los primeros versículos del 1 al 12, para que usted pueda ver la sinceridad con la cual David se acerca a Dios y le pide que le perdone. Conquistó el corazón del Señor. Conquistó el corazón de Dios. Y dice así, Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concebió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Aleluya. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Wow, qué oración más hermosa. Qué tremendo. Que Dios, oye, ¿cómo Dios no recibir un corazón con estas palabras? Contrito y humillado de esa manera. Entonces, esas son una de las cosas que hacen de David el hecho de que tuviera un corazón conforme al corazón de Dios. Sí, más adelante, como tú destacas, en el 17, dice David, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Wow, qué tremendo. Así que nosotros queremos dejarte con esta exhortación. Queremos que tú entiendas que estás a tiempo de redimirte, que estás a tiempo de enmendar cualquier falta que hayas cometido, que el Señor está más que dispuesto a escuchar tu confesión y a perdonar cualquiera que haya sido tu pecado, cualquiera que haya sido tu falta. El Señor está dispuesto. Todavía la sangre de Jesucristo sigue fluyendo en favor de todo aquel que se acerca a Dios de corazón. Entonces, hay una partecita aquí que quiero leer al final que dice: todos los seres humanos son faltosos y cualquiera de nosotros puede caer. La manera como resistimos a la tentación y la manera de cómo tratamos con nuestros pecados son indicadores de santidad. Quiere decir que la decisión es nuestra. Dios está ahí. Y acabamos de mostrarles un personaje elegido por Dios, pero con debilidades humanas. Porque todos tenemos debilidades humanas. Nosotros, los que estamos acá en la iglesia, también estamos luchando para poder salvarnos y contra estas debilidades. ¿Qué nos fortalece? La oración. Amén. El ayuno, la búsqueda, el tratar de cada día
parecernos más y más a Jesús. Ese modelo perfecto que visitó la tierra para hacernos entender que en nuestras debilidades Él puede comprendernos. Pero aparte de eso, murió en la cruz del Calvario, azotado por nuestros pecados, pero resucitó para pagar por ellos y para que nosotros vengamos con ese corazón que dice David, quebrantado. Ese sacrificio es olor fragante delante de la presencia del Señor. Ese corazón quebrantado es un sacrificio para Dios. Dios lo recibe y nos lava, nos limpia y nos hace de nuevo. Amén. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Todavía estás a tiempo. Así que nos veremos en otra ocasión.